Con el auspicio de Nescafé presentamos El Loco Profe de Historia. Hola, ¿qué tal, chicos? No, broma, no me auspicie nadie todavía. Pero bueno, primero que todo, darle la bienvenida a esta nueva clase, la clase número 3, que corresponde a Historia del quinto año básico, ¿ya? Estamos en todas las plataformas, vía Classroom, vía YouTube, y estamos viendo entonces la unidad de derechos y deberes para la participación ciudadana. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy profesor de Historia y seré entonces quien te dicte esta clase sobre derechos y deberes. Antes de continuar, como indicación siempre la doy, pone la fecha en tu cuaderno, pone el título de la clase, que es Derechos y Deberes, ¿ya? Y luego de eso vamos a escribir el objetivo que tenga esta clase. Recuerda que es un video, así que tú puedes detener la presentación cuando tú quieras para poder en este caso tomar apuntes, pero también en Classroom a través de mi código se encuentra este PPT disponible para que lo puedas ver las veces que tú quieras. Bien, así que sin más, y que espero estén haciendo su cuarentena en su casa, porque la indicación es a quedarse en casa y cuidarse entonces del coronavirus. Bien, entonces comenzamos con esta clase número 3, derechos y deberes. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a describir los conceptos de derechos y deberes que tienen las personas y su práctica, es decir, cómo finalmente nosotros lo vamos a llevar a cabo. Bien, entonces comenzaremos ya esta clase. Ya recuerda, ya puedes poner el título, la fecha, el objetivo, y entonces comenzamos la clase. Es un video, puedes detenerla cuando tú quieras para tomar apuntes. ¿Qué son los derechos? Lo primero que vamos a hacer es definir conceptualmente qué son los derechos. Bien, nosotros hablamos y decimos, bueno, nosotros tenemos derecho a jugar, tenemos derecho a pasear, tenemos derecho a vivir, etc. Y un montón de otras cosas, pero la pregunta es, ¿qué son los derechos? Ya habíamos visto anteriormente que lo asociamos al concepto de una garantía. Bien, una garantía es algo que yo tengo que ser garante, es decir, que te lo tengo que dar sí o sí. Bien, entonces, ¿qué son los derechos? Veamos, el derecho, y cito textualmente, acá está la definición, es un conjunto de principios y normas generalmente inspirado en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Es decir, vamos a analizar por parte esta definición, ¿ya? La idea es que tú la puedas copiar textualmente como definición, pero ahora quiero que escuches el análisis que hacemos con respecto a los derechos. Primero, son principios y normas, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho, ¿ya? Son normas que nosotros debemos cumplir y que finalmente a nosotros nos van a dar entonces derecho, claro. Entonces, yo como norma tengo, por ejemplo, derecho, voy a suponer, a un espacio libre de contaminación. Y eso inmediatamente me va a implicar de que como norma tengo prohibido contaminar. Entonces, si yo tengo derecho finalmente a un espacio libre de contaminación, ya tiene que haber una norma que lo vaya regularizando. Ahora, cuando las normas son escritas, lo llamamos derecho positivo, pero cuando no están escritas, pero es conocido por todo el mundo, se llama derecho consuetudinario, es decir, que no está escrito, pero sabemos que no se hace. Bien, por ejemplo, por ejemplo, en ninguna parte está escrito que uno debe saludar con la mano o saludar, por ejemplo, de un beso. Pero cuando nos despedimos, cuando saludamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Lo hacemos de la mano o a través de un beso en la mejilla. Y eso es entonces parte de una norma establecida, pero que no está escrita en ningún lado. Bien, alguien podría decirme, sí, profe, yo leí un libro antiguo, el manual de Carreño y todo lo demás, pero son normas primero descontextualizadas en otra época, ¿ya? Y para nosotros quedan completamente descontextualizadas y no corresponden entonces a lo que es nuestra realidad actual. Bien, entonces así por ejemplo hay normas y usted puede, me recuerdo por ejemplo de cuando uno es pololo y dicen, oye, tú no puedes meterte con la hermana del amigo, ya, una norma que no está establecida en ningún lado y que no está escrita. Entonces eso es parte incluso de lo que nosotros podríamos llamar como el derecho consuetudinario. ¿Se le ocurren a ustedes algún tipo de norma que ustedes tengan, ya, y que finalmente no esté escrita? Bueno, eso también le otorga derechos. Bien, ahora, ¿inspirado en qué? Principalmente en la idea de justicia y de orden. Es decir, cuando alguien dice, mire, usted para poder opinar, levanta la mano,
¿ya? No es porque finalmente yo quiero hacer ver que yo tengo el poder y usted no. No, sí es simplemente para que tengamos un orden dentro del cual nosotros participamos en la sala de clase. Porque de lo contrario, ¿qué pasa cuando todos empiezan yo? ¿Qué se produce? Exacto, ya se produce desorden, ¿ya? Entonces se produce ese desorden. Y eso significa de que si hay un desorden no nos podemos escuchar. Entonces, por eso esa norma, ¿ya? Lo que busca finalmente mantener un espacio de convivencia donde todos nos escuchemos, porque eso es lo que busco finalmente, en que yo me pueda escuchar, ¿ya? Y el otro también me pueda escuchar y así yo pueda dar mi opinión y también escuchar la opinión, ¿bien? Entonces, en ese sentido, ya después viene toda esta otra idea de justicia que quizás son mucho más fáciles porque, por ejemplo, tengo el derecho a tener una casa y que nadie se pueda meter en ella, ¿ya? Y que tiene que ver con que si alguien viene y se mete a mi casa sin una autorización, ahí hay un tema de justicia que yo tengo que finalmente impartir, ¿ya? No lo impartir yo, porque es una ley que está escrita, ¿bien? Ahora, ¿qué regula toda la sociedad o las relaciones que ocurran en la sociedad? Lo mismo ejemplo, por ejemplo, que acabo de dar con respecto a que si alguien se mete a tu casa sin autorización, ¿ya? O sea, imagínense, todo el mundo pudiese meterse donde quisiera, ¿ya? Claro, es un caos, ¿no? A mí se me ocurre un montón de cosas, hay un montón de ideas y a usted exactamente lo mismo. Ahora, usted está pensando y me está diciendo, pero profe, ¿sabe qué? Hay gente que se mete en autos, ya, sin permiso y se los roba. Se mete a las casas y finalmente se las roban. Y así sucesivamente. Entonces, ¿hay un derecho que está siendo vulnerado? Claramente que sí. Ya hay ahí entonces donde aplica finalmente la justicia, ¿ya? Frente a un derecho que está siendo vulnerado, ¿ya? ¿Y quién es la justicia? Es la que impone el poder público, ¿ya? Y en este caso en Chile, ya lo vimos, ya hay un poder del Estado, que es el poder judicial, el que es encargado de impartir la justicia, y para eso nosotros tenemos los defensores y ahí tenemos los fiscales y además de eso los jueces, que son los que arman este sistema judicial chileno y que ellos son los encargados entonces de velar porque se cumplan los derechos. Bien, ahora hay distintas categorías de derechos. Bien, hay derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Bien, ¿cuáles son los derechos que se fueron ganando ya de primera generación? Y esto vamos hablando desde la época más antigua hasta lo más reciente. Bien, en la época más antigua estamos hablando quizá de antes de la llegada de Jesucristo, ya estamos hablando del siglo, desde la prehistoria hasta más o menos la época de los griegos, ¿ya? Vamos a hablar que allí se veían ciertos derechos, pero que eran derechos más bien individuales, ¿ya? Y que no eran colectivos, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a una casa, el derecho a la propiedad privada, por ejemplo, a que si este pedacito de terreno es mío, ¿ya? Y no es del otro, ¿bien? Y lo mismo pasa durante la Edad Media y el Renacimiento y ya después a finales de la Ilustración, ¿bien? Entonces, esos derechos como, por ejemplo, el derecho a la propiedad, al poder juntarme con quien yo quiera, ¿ya? Pero que son derechos individuales, esos son los que más o menos marcan en cuanto a los derechos de la primera generación y que van a surgir finalmente, tal como dice ahí, con la Revolución Francesa, ¿ya? Y es porque, claro, aparecen ciertos derechos que ya no son solamente los míos que tengo hacia mí, sino que también tengo los segundos, ¿ya? Que tiene que ver con la segunda generación que aparecen ya en la época moderna posterior a la Revolución Francesa, ¿ya? Y esos son derechos que tienen relación con elementos más bien económicos y culturales, ¿ya? Que vamos a comenzar a ver que con la revolución industrial, con todo lo que es la aparición de la fábrica, comienzan entonces a sentir ciertas necesidades, ¿ya? Ahora esos derechos económicos van a ser reconocidos como, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿ya? Que durante esta época usted si se enfermaba o le pasaba algo no tenía derecho a licencia médica, menos a compensación, o sea, simplemente tú estabas en una fábrica, te cortabas un brazo y fue, ya, y tú dejas de trabajar y para ellos sigue siendo casi una carga inútil dentro de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la educación, que tampoco existía, no había una necesidad de educar menos a los niños. Entonces, en ese sentido, comienza a aparecer estos derechos, ya el derecho a la salud, a la vivienda, ¿ya? Y que tiene que ver más bien con garantías para una vida digna, ¿ya?
Y eso quiero que lo tengan sumamente claro. Entonces los de primera generación tienen que ver con garantías individuales, ¿ya? Y la segunda con garantías que buscan una vida digna, o sea, un estándar mínimo con el cual yo pueda vivir, ¿ya? Y eso tiene que ver con la dignidad de la persona. Y luego tenemos la categoría de derecho que es en tercera generación, ¿ya? Y que son los que surgen ahora en el siglo XX hasta la época actual, y que tienen que ver más bien con la necesidad de la colaboración, ¿ya? Y que a partir de eso tienen que ver con la solidaridad, por ejemplo, entre los países, ¿ya? Y por eso también estos derechos son los derechos llamados de solidaridad. Bien, ahora tenemos entonces estas tres categorías: la primera, segunda y tercera generación. La primera es individualista, la segunda es condiciones mínimas de dignidad y la tercera de solidaridad entre los países. Bien, veamos entonces qué nos dice Boulevard y SN presentan. Dimos volumen. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos. Enséñales cómo se hace. Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley. Así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. Ay. Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien.
por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Bien, agradecemos a Luis Felipe Ángeles que hizo todo. Bien, ya acabamos de ver entonces en el video, ya con respecto a los derechos humanos, bien, y los derechos humanos ya lo habíamos visto en cuanto a las distintas generaciones de derechos humanos, y en ese sentido ya es súper importante poder ver que cuando se origina la Revolución Francesa y aparece la primera declaración sobre derechos humanos, ya esta declaración ya finalmente es una declaración, no es una ley. Y eso también quiero que lo entiendan y vean cuál es la diferencia. Que significa de que cuando algo es una ley, yo puedo aplicar e impartir la justicia en él. Entonces, tal como decía el video, ya la declaración es más bien una declaración de principios, ya que busca que finalmente el resto de los países se sumen a ella, ¿ok? Ahora, si yo violo los derechos humanos, ¿qué sanciones tengo mundialmente? O sea, la verdad, las cosas que la ONU me puede sancionar, me puede decir lo que yo quiera, pero finalmente más bien tiene que ver con un tema de imagen frente a los otros países, ¿ya? Aquí es un acto de buena fe en donde nosotros lo que hacemos finalmente es respetar los derechos humanos, pero no necesariamente ellos tienen un poder coercitivo que finalmente diga, sí, yo voy a velar porque se cumpla, y que además de eso, de lo contrario te va a imponer sanciones o va a tener algunas penas como países, ¿bien? Eso no lo hace en general ya ni siquiera la ONU, sino que quizá a lo mejor en algún momento Estados Unidos como gran potencia ha hecho algún tipo de sanciones, algún bloqueo económico, que por ejemplo lo que pasa con Venezuela. Pero es por otro concepto, y que tiene que ver porque dentro de los derechos humanos la gran pregunta es, ¿la democracia es parte de un derecho humano? ¿Ya? Entendiéndose que es una forma de gobierno. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ver, bueno, cuáles son los derechos humanos que nuestros países toman, ¿ya? Y que van a proteger y garantizar, tal como lo vimos en la clase anterior. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya nos da un montón de derechos, y que algunos ya están garantizados constitucionalmente, ¿ya? Y lo vimos en la clase anterior, ustedes lo vieron en su tarea, donde vieron el artículo que les pedí que leyeran para que vean cuáles son los derechos que garantiza ya nuestra Constitución. Bien, veamos cuáles son estos derechos humanos que comienzan a declararse, valga la redundancia, posterior a la Segunda Guerra Mundial y bajo al contexto que se va a dar ya en la Segunda Guerra. Entonces, frente a las atrocidades que se cometieron en ambos bandos, ya, pero principalmente por parte del genocidio que hizo el nazismo frente al pueblo judío, ¿ya? En que finalmente se le pone extremada urgencia a esta declaración, y finalmente se realiza una serie de derechos, o se dan una serie de derechos que y esto es súper importante, cada constitución toma el que finalmente quiere proteger, ¿ya? O que quiere garantizar. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá. El derecho a la igualdad ante la ley, esa nuestra constitución, si la tiene, ya la vemos en nuestra clase anterior, ya, la libertad y la igualdad, ya, y fíjense que aquí está declarado como un derecho humano, ya, pero hoy en día todavía vemos, sobre todo un movimiento de mujeres que habla sobre una sociedad patriarcal que todavía existe. Entonces hoy en día
si bien tenemos este derecho a la libertad, de la igualdad, sobre todo la igualdad de género, la sociedad todavía no se cuadra con ese derecho, ¿ya? Y eso es parte más bien de un derecho constitucional. Todavía uno habla del jefe de hogar y no de la jefa de hogar, ¿ya? Y tiene que ver con el rol que está teniendo la mujer o que tiene la mujer, y que lamentablemente, ¿ya? Y en eso sí se ha tenido razón, desde las sociedades neolíticas, ¿ya? Las principales sociedades han sido patriarcales, ¿ya? Y ahí hay un montón de elementos y factores que van influyendo en eso. Entre ellas, ya uno de los más importantes es el factor religioso, que siempre toma a la mujer, ¿ya? A ver, ¿cómo decirlo? La toma en un lugar secundario, ¿ya? Un poco desvalorizando el rol fundamental que tiene la mujer en la sociedad, ¿ya? Y que es bien raro porque, por ejemplo, las sociedades paleolíticas, ¿ya? O los prehistóricos, si ustedes quieren llamarlo, le daban un valor altísimo a la mujer. Pero las sociedades neolíticas, esas que comienzan a sentarse y que comienzan a formar estas primeras sociedades juntas de humanos, comienzan a relegar a la mujer a un segundo plano, ¿ya? Y eso no debería haber sido nunca así. Bien. Luego tenemos derecho a las libertades universales, a la vida, libertad y seguridad, a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. O sea, en general los países en el mundo ya tienen prohibida que cualquier persona pueda ser esclavo de otro. Se prohíbe la tortura, ya en todo sentido y en todo nivel. Se reconocen las personalidades jurídicas, está el derecho a asilo, la libre circulación, la vida privada, la presunción de inocencia, por eso nadie puede decir que alguien es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿ya? A un juicio público y justo, ¿ya? A detención arbitraria, asistencia legal, a una nacionalidad, al trabajo sindical, igualdad del matrimonio, ¿ya? Y la protección en la familia. Entonces uno dice, igualdad en el matrimonio y protección de la familia, ¿pero para quiénes? ¿Para hombres y mujeres? O hombres con hombres se pueden casar también, tienen igualdad al matrimonio, mujeres con mujeres también. Y eso es una discusión que los países están dando, ¿ya? Y que varios países han dado, y hoy en día por eso existe, si bien un acuerdo, ¿ya? Los matrimonios no es algo que uno los pueda ver, sobre todo los matrimonios homosexuales, no es algo que uno pueda garantizarlo ya en todos los países del mundo, ¿bien? Pero si se fijan, es parte de los derechos humanos, ¿bien? Luego, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y de libre conciencia y religión. O sea, usted puede pensar lo que usted quiera, ya puede profesar el credo que usted quiera, nadie le tiene que decir qué pensar o qué no pensar, ¿ya? La libertad de libre de expresión, ¿ya? Y la libertad de opinión, la libertad de reunión, participación democrática, ya al derecho a educación, a la cultura, al bienestar y al descanso y el disfrute del tiempo libre. O sea, esto es la declaración de los derechos humanos. Por eso es tan importante que usted vea de todos estos derechos, cuáles son los que finalmente garantiza, por ejemplo, la Constitución chilena. Y usted me va a decir, pero aquí no hay un derecho a, por ejemplo, al agua. Claro, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo de sentido común, que era finalmente el acceso al agua, no estaba. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y nuestro Estado garantiza el acceso al agua? Y eso es una conversación que se tiene que dar, y por eso es tan importante la Constitución. Luego, en cuanto a salud y bienestar, tenemos derecho a una salud y a estar bien. La pregunta es, ¿cuánto nosotros gastamos en defensa y en juntar armas? ¿Y cuánto gastamos, por ejemplo, en salud para defendernos de virus como los que nos están atacando hoy en día en la pandemia? Entonces, todas esas conversaciones nosotros las tenemos que dar y ver. Bueno, me parece entonces que hay ciertos elementos en cuanto a los derechos que no se están canalizando hacia donde tienen que irse, ¿ya? Y que muchas veces los estados, ya no solamente me refiero al Estado chileno, priorizan en cosas que quizás no son tan importantes, y hoy en día esta pandemia creo que lo ha demostrado. Ya tenemos sistemas de salud a nivel general y global que pensábamos que eran muy buenos, incluso los mejores del planeta, pero al parecer no es tan así, ¿ya? Entonces yo creo que esta pandemia nos tiene que enseñar a nosotros en que hay cosas en las cuales debemos invertir nuestros recursos que son muy limitados y que son más importantes, por ejemplo, que estar defendiendo las fronteras o peleándonos entre los países. Bien, lo tiro solamente. La idea es que ustedes conversen también y vean cuáles son sus opiniones que tienen respecto a esto. Fíjense,
nuestros deberes. ¿Qué son los deberes? ¿Ya? Son las responsabilidades que aseguran el respeto de los derechos propios y de otros. Es decir, si yo tengo derecho, por ejemplo, a la educación, o sea, mi deber también tiene que ver con educarme. Es decir, si me están garantizando a mí el derecho a educación, es decir, ok, estamos en cuarentena, pero aún así el profesor me está mandando la clase, entonces mi deber es tomar la clase, ¿ya? Y seguir estudiando, ¿ya? O sea, yo mismo debo garantizarme mi derecho a la educación. Entonces, cuando usted, por ejemplo, y ya lo habíamos conversado, si usted llega atrasado al colegio, si usted llega o falta al colegio, quien se está autovulnerando su derecho a educarse es usted mismo. Por eso es tan importante que todo derecho conlleva inmediatamente un deber, ¿ya? Ahora, estos se encuentran establecidos por norma y buscan regular el comportamiento de la sociedad, es decir, si yo tengo un derecho a tal cosa, también tengo el deber a tal cosa. Bien, y otros van a nacer, como ya lo habíamos visto, del derecho consuetudinario, es decir, si alguien me saluda, ¿qué debería hacer yo? Exacto, saludar. ¿Ya? Alguien me dice, pero es que yo no conozco a gente. No importa si el saludo, es solo saludo. Nadie está pidiendo que sean amigos y lo inviten a comer sopaipilla a su casa. Bien, derecho consuetudinario. ¿Ya? Miren, y acá es donde está esta frase de tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora vamos a escuchar de nuevo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es súper importante. Ahí está nuestro amigo Peter Parker, así como... ¿De verdad? Sí, pues, porque de hecho nosotros tenemos derechos y los derechos nos dan poderes a nosotros, ¿ya? Si yo tengo un derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, tengo un poder tremendo, ¿ya? Pero eso implica también que yo también tengo una gran responsabilidad para poder cumplir con ese deber. Si yo tengo el derecho a participar democráticamente, ¿cuál es el deber? A ir y participar democráticamente. Entonces, por eso hoy en día hay gente que alega y dice, pero es que los políticos son todos unos mentirosos. La gran pregunta mía es, ¿usted como ciudadano cumplió con su deber? ¿Qué diría el tío Ben? A ver. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto, es decir, si yo tengo el poder como ciudadano, porque dentro de los derechos de la Declaración Humana tenemos que nuestra Constitución garantiza que todos los ciudadanos podemos participar en una elección, la pregunta es, si yo tengo ese poder, ¿por qué entonces no lo ocupo? Y eso uno se lo pregunta a todas las personas que no van a votar, no tenía con ir a votar porque que iba a votar por los mismos viejos de siempre y ellos mismos saben. Si la pregunta es, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Tú como ciudadano, tú como persona, ¿qué estás haciendo para poder cumplir eso? ¿Ya? Y en ese sentido, por eso que cuando hablamos de los deberes es tan importante que estos deberes, ¿ya? Nosotros los tomemos con mucha responsabilidad. Bien, entonces, quiero que lo entiendan, que todo derecho, ¿ya? Conlleva entonces un deber. Bien. Vamos hice un corte, se notó, ya, pero es porque me pasó un percance, no lo voy a comentar, hay chascarros que pasan acá, me pasan en la clase, así que también me pasan acá. Vamos a seguir con el tema de los ejemplos, ya, y quiero que antes de salir y vamos a ir a ver ejemplos, veamos... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí está. Gracias. Los deberes entonces tienen que ver con eso, con responsabilidades, ya que debemos cumplir. Veamos, por ejemplo, veamos el primer ejemplo. Acá, fíjense, acá hay un niño que se le garantizó el derecho a la buena alimentación y a su salud. Pero miren la cara con que está este chiquillo. Entonces, ¿el deber acá se está cumpliendo o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que el niño finalmente no está, o sea, está autovulnerando su derecho a la buena alimentación. Él encuentra que las verduras ya son malas, no le gustan, le pone mala cara. Entonces, en ese sentido, ya el derecho es a tener una buena alimentación, ¿bien? Y luego, entonces, si se fijan, ustedes mismos son los que se autovulneran sus propios derechos. Y acá el niño está con la maña, bien, no puede decir, no, es que me da alergia y brócoli y por eso no come, no, sí, en realidad ustedes lo pueden ver, incluso ustedes mismos, lo más probable es que
hay comidas que no les gustan, las lentejas, los garbanzos, las papas fritas, los pollos, etcétera, etcétera, y muchos más, etcétera. Bien, si un papá le está dando alimentación es porque él está garantizando su derecho a la alimentación, y es usted quien entonces tiene que comerse su comida. Ese es su deber. Bien, ahora con respecto al segundo ejemplo, este es un meme, ya ustedes lo conocen, el chico ahí del violento decía, atájame, atájame. Entonces, ¿cuál sería aquí el deber? Ya, aquí hay un derecho, ¿bien? Hay un derecho puesto en la práctica. ¿Cuál es ese derecho? ¿Ah? Alguien puede decir, el derecho a la defensa, el derecho en este caso a no tener tratos violentos, ¿ya? A no sufrir violencia. Y fíjense, el chico ahí está, terrible picabachor, ahí es suelto, agárrame. Pero fíjense quién cumple el deber, porque él está con la cara de agresión, si se fijan y lo pueden ver, el compañero al lado también, hay una mano que lo está deteniendo, o sea, fíjense quién está cumpliendo con el deber acá es su amigo, correcto, su amigo quien finalmente lo está deteniendo, igual que el amigo que está acá, que lo están deteniendo para finalmente no caer en tratos o agresiones violentas, ya, ahora. Violencia no solamente está la violencia física, hay violencia de todas formas, ya desde que usted le pone un apodo a un compañero y él tiene el derecho a que sea llamado por su nombre, ¿bien? Pero es usted que no está cumpliendo el deber al ponerle un apodo, no sé, y el care zapato, care estuche, care teléfono, de lo que sea, ¿ya? Y eso, sobre todo los niños jóvenes son muy buenos para poner apodo. Entonces, en ese sentido, ya ustedes mismos, si se fijan, se están vulnerando los derechos y no están cumpliendo con sus deberes. Bien, veamos otro ejemplo. Miren, acá hay dos niños que están igual que ustedes, ahí en esta cuarentena, meta a estudiar ahí y disfrutando del estudio, porque muchas veces, qué lata estudiar, como que no quiero estudiar. Y la verdad las cosas es que el derecho es derecho a la educación, ¿ya? Entonces la gran pregunta que yo le hago, ¿usted se está autovulnerando su derecho a la educación o está, en este caso, disfrutando, ¿ya?, de este derecho garantizado que es el educarse? Bien, entonces acá hay un deber que es el deber de estudiar. Si yo te garantizo a ti el derecho a educación, tú tienes el deber, en este caso, de estudiar. Bien. Y luego veamos acá el último ejemplo. Fíjense, acá hay un derecho que está siendo vulnerado, ¿ya? Y acá hay un deber que estos chicos que están acá al fondo, ¿ya?, no están cumpliendo, ¿bien? Que es el derecho al respeto a la otra persona, ¿ya? Entonces yo como persona tengo derecho, solamente por ser un humano, ¿ya?, de respeto, ¿bien? Y acá, cuando nosotros hablamos del bullying o las burlas, ya, hacia otra niña o hacia otro niño, estamos viendo que se está vulnerando un derecho, que es el derecho al respeto. Y fíjense acá, la cara de estos chicos que están ahí apuntando a su compañera muerta a la risa, ¿ya? Y finalmente entonces le están provocando un daño y eso es violencia, ¿bien? Entonces, en ese sentido, chicos, muchas de las cosas que quizás nosotros hacemos constantemente y quizás sin darnos cuenta, ya uno molesta a lo mejor a otro compañero porque aquí, porque allá o porque le pasó tal o cual cosa y uno piensa que es gracioso, pero la verdad las cosas que lo que está haciendo es provocándole un daño a la otra persona, ¿ya? Y muchas veces ese daño es irreversible y de ahí entonces podemos ver que hay niños que toman ciertas decisiones frente a los ataques de violencia porque sienten que no tienen más armas. Ahora, ¿cuál sería el deber si yo estoy viendo una situación, por ejemplo, de bullying? Correcto, ya sería entonces informarle a un adulto sobre la situación que está ocurriendo, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través del WhatsApp, ya sea a través del patio, ya o donde sea. Finalmente usted tiene que dar cuenta entonces de lo que está sucediendo. Esos son parte de los deberes que nosotros tenemos. Es decir, quiero que entiendan, y lo que hemos visto en esta clase, en que si bien tenemos derechos garantizados, ya también es muy importante, al igual que los derechos, cumplir con nuestros deberes. Bien, entonces para terminar, yo les voy a pedir que todos tienen su libro de clase, que no lo tengan lo puede conseguir digitalmente en la página aprendoenlinea.cl, no les van a sacar los megas, así que no se preocupen, ¿ya? Y creo que lean las páginas 172 hasta 175, ya creo que lo lean solamente, ya subrayen las cosas más importantes que ustedes crean
que son del texto, por favor, subrayen lo importante. No me vengan a subrayar todo el texto como lo podemos ver en los cientos de memes donde mis apuntes y es todo subrayado. No, lo más importante, idea principal de cada párrafo. ¿Bien? Y luego responda ya estas 3 preguntas. Solo estas 3 preguntas creo que las responden en su cuaderno. ¿Bien? Primero, ¿cuál es para ti el derecho más importante de la Declaración de los Derechos Humanos? Argumento. Entonces, vimos un montón de derechos ahí, las pelotitas. La pregunta es, ¿cuál para ti crees que es el más importante? ¿Ah? Pregunta personal, ¿ya? Y me argumenta por qué. Yo creo que es el derecho a la salud. ¿Por qué? Yo creo el derecho a la vida. ¿Por qué? Yo creo el derecho... Usted es personal. ¿Por qué debemos cumplir con nuestros deberes? ¿Ok? Entonces, tío Ben a nosotros nos recuerda que tenemos una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo le pregunto a usted, ¿por qué debemos cumplir con nuestros deberes? ¿Qué pasa si no cumplimos nuestros deberes? Y por último, ¿cómo es mi cumplimiento como niño y humano de los derechos y deberes que tengo? Es decir, de todo lo que nosotros hemos visto, usted como personita, ¿ya? Cumple en este caso con sus derechos, cumple con sus deberes, es decir, si los papás me están garantizando el derecho a la educación, me estoy en este caso poniendo al día con las materias, estoy siendo responsable con el estudio, ya si me garantizan el derecho a la alimentación saludable, me como toda mi comida y todo lo demás, y así sucesivamente, qué derechos son los que yo estoy teniendo y cuáles son los deberes que finalmente estoy cumpliendo. ¿Bien? Me encanta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De nuevo. Un gran poder Ya. conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder Oh, conlleva una gran responsabilidad. genial esto, tío Ben. Ya. Con esto, chicos, estamos terminando la clase del día de hoy. Ya, espero que les haya gustado. La idea era entonces describir lo que eran los 2 conceptos de derechos y deberes. Creo que me parece que lo hemos hecho. ¿Ya? Alguna actividad de reflexión final, bien cortita, bien breve para que esté en su cuaderno. Y lo más importante dentro de todo esto es quedarse en casa, seguir con nuestra salud bien. Ya como estamos en YouTube, la idea es que lo pueda ver en cualquier parte de Chile estas clases, así que les mando un abrazo gigante a la distancia a cada uno de ustedes. Sigan disfrutando de estas clases y sigan disfrutando acá en el canal del Loco Profe de Historia. Los que tienen sus códigos de Classroom están los materiales para que los puedan en este caso subir, ya, y nos estaríamos viendo entonces hasta la otra semana con nuestra unidad de derechos y deberes para la participación ciudadana. Somos del 5º año básico, este fue el profesor Álvaro y les deseo entonces que tengan una linda semana. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos, chicos.